Muy buenas noches tengan mis estimados estudiantes. El día de hoy continuamos con las clases virtuales. En esta oportunidad vamos a ver un poco el análisis de las cuentas de pasivo de manera teórica, ¿no? Y conocer los conceptos claves para el desarrollo de este tema. Entonces veamos un poco qué es el pasivo. El pasivo son las cuentas contables destinadas al registro de todos los elementos que tienen que ver con la masa patrimonial que lleva su nombre, ¿no? Y en este caso va a ser por aquellas cuentas de financiamiento, obligaciones de pagos frente a terceros o frente a otros. Un ejemplo de este tipo de pasivo no corriente sería un préstamo a 10 años, por ejemplo, ¿no? Y un ejemplo de pasivo corriente o circulante serían las deudas o obligaciones que tengan una caducidad menor a una gestión o menor a un año. Entonces, hay que tener en cuenta que estos pasivos se van a representar principalmente como obligaciones que se generan a través de la empresa, ¿no? Dentro de las cuentas de pasivo corriente, podemos especificar dos tipos de cuentas de pasivo, corrientes y no corrientes. Los pasivos corrientes podemos encontrar, por ejemplo, las deudas a corto plazo, las deudas que se generan, por ejemplo, como obligaciones comerciales que deducen documentos o títulos valores o compromisos de deuda generalmente. Acreedores a corto plazo, sí, necesariamente cuando se hace una compra, por ejemplo, a crédito, generamos acreedores que podrían presentar o que podrían deducir la misma a través de una compra, ¿no? Y las provisiones a corto plazo, todo el tema de la parte salarial o la parte laboral. También podemos mencionar los pasivos o las cuentas de pasivo no corriente. Dentro de estas tenemos las deudas a largo plazo. Los préstamos bancarios generalmente tienen esa composición. También podemos hablar de la parte de los impuestos diferidos o los impuestos que tienen gravamen, como por ejemplo el IUE mayor a una gestión, ¿sí? En el entendido de que este se va a pagar cada año y cada gestión, ¿no? Y también las provisiones a largo plazo, en el entendido, por ejemplo, de las indemnizaciones que se pueden presentar cuando tenemos personal de carácter dependiente, ¿no? Entonces, nos encontramos ante pasivos de este tipo. Ahora podemos hablar un poco del movimiento de esta cuenta, ¿sí? Cuando existen aumentos, cuando se va a generar el pasivo, estos aumentos se van a registrar en el haber, ¿sí? Obligaciones generadas con terceros, préstamos bancarios, provisiones, en fin. Estos van a generar como tal aumentos dentro del pasivo y estos se van a acumular en el haber. ¿Cuándo se generan disminuciones? Cuando se cancelan los pasivos, ¿sí? O cuando se reclasifican los mismos. Esto puede ocurrirse, por ejemplo, cuando hay una cancelación de una deuda en efectivo o cuando hay una reclasificación de la deuda, ¿no? De corto a largo plazo. Entonces, ahí existe una disminución del pasivo o se debita la cuenta como tal. El saldo de la cuenta siempre va a ser deudor, eso por naturaleza de la cuenta. Cada vez que registramos un aumento en la cuenta de pasivo, como les decía, se va a situar en el lado del haber. Esto se denomina un abono en cuenta. Por ejemplo, si pedimos un préstamo a corto plazo, esto se registraría en el haber de la cuenta de pasivo de préstamo a corto plazo. Por el contrario, si reducimos el pasivo, lo pondremos al lado del debe. A esto se llama cargo en cuenta, ¿no? Y bueno, veamos un poco cómo se calcula el pasivo, ¿no? El activo es lo que se posee, el pasivo es lo que se debe. Eso hay que tenerlo muy en claro. Y el patrimonio neto son los recursos financieros que pertenecen a una empresa. Bajo ese concepto, el pasivo lo podemos calcular a través de activo menos el patrimonio neto. Cuando un pasivo aumenta en el balance de la situación, al mismo tiempo se reconoce un aumento del activo o también se puede reconocer un aumento en el gasto, se va a reconocer un gasto, ¿no? Entonces esto va por a nivel de transacciones. Si nosotros tenemos un aumento en el pasivo, necesariamente va a haber un aumento en el activo o un aumento en el gasto, ¿no? Uno de los objetivos de la contabilidad de la empresa es informar acerca de la composición y evolución del patrimonio. Entonces, el patrimonio va a ser fundamental. Podríamos definirlo como el conjunto de elementos que representan bienes, derechos y obligaciones, ojo con esa última palabra, pertenecientes a una empresa y controlados por ella, constituyendo los bienes económicos financieros a través de los cuales la entidad puede cumplir sus fines. Forma parte de esta situación las obligaciones que vamos a generar a través de los pasivos. Si bien es cierto, a nivel contable se clasifican en distintas cuentas o en distintos rubros, mejor dicho,
hay que tomar muy en cuenta que esto va a incidir, el pasivo va a incidir dentro del patrimonio. Hablamos un poco del pasivo que tiene mayor porcentaje de participación dentro del mismo, que va a ser la remuneración del personal. Es muy complicado explicar esto de la remuneración a los dependientes o independientes de una empresa, ¿sí? El concepto de la venta de la fuerza de trabajo, tanto en la relación de dependencia y también en tratar los pagos efectuados a los consultores, tienen aspectos de tipo social y aspectos laborales, inclusive aspectos a nivel de pensiones, ¿no? Entonces aquí se involucran dos leyes principalmente. Uno es la ley 065, la ley de pensiones promulgada en el año 2010, y el Código de Seguridad Social, que va a regular toda la parte de la seguridad social en nuestro país. Entonces, bajo este concepto vamos a determinar diferentes conceptos, por ejemplo el de remuneración. La remuneración o salario, según la Ley General del Trabajo, establece qué es lo que percibe un empleado u obrero en pago de su trabajo. También establece que no podrá convertirse un salario inferior al mínimo, cuya fijación, según los ramos de trabajo y las zonas de países, se hará a través del Ministerio de Trabajo. El salario es proporcional al trabajo, no pudiendo hacerse diferencias por sexo o nacionalidad. Eso es muy importante en el tema de la discriminación, por ejemplo. También podemos decir que la remuneración o salario es el trabajo la remuneración o salarios es el que percibe el empleado o trabajador en dinero, en pago de su trabajo, ¿no? Incluyéndose a aspectos como comisiones, bonificaciones, bonos, en fin, ¿no? Cuando estos implican aspectos de trabajo de carácter dependiente, por ejemplo, ¿no? Y también podemos decir que en los que trabajan en el régimen de productividad cobran un salario, ante cuya relación con el que paga por sus servicios cobran un sueldo, o se paga un sueldo, ¿no? Eso es muy importante de diferenciar entre salario y sueldo, ¿no? Los que son por productividad es un salario y los que son por servicio cobran un sueldo, ¿sí? Y algunos, por ejemplo, esto se ve muy aplicado en nuestra legislación, es la parte de los honorarios, y esto generalmente se aplica cuando tenemos personal independiente como consultores, por ejemplo, que aplican esta situación. Ahí podemos diferenciar en lo que es salario y sueldo. El salario es la retribución o recompensa en efectivo o unidades monetarias que perciben obreros, trabajadores o criados por la venta de su fuerza de trabajo, ¿no? También se asevera que es un trabajo de carácter manual, por ejemplo, cuando alguien percibe un salario. Existen diferentes tipos de sistemas de salario: salario fijo, salario por hora, por tarifa por unidad producida o por el sistema de pago de comisiones o bonificaciones. En cambio, el sueldo se define como pagos realizados sobre la base de una hora definida, ¿no? Se emplea para designar la remuneración asignada a un individuo de forma periódica por razón de su cargo o trabajo. También se asevera en general que se tratan de pagos de carácter intelectual, ¿no? Existen diferentes tipos de sistema de sueldos y salarios. Salario fijo, por hora, bueno, es lo que ya mencionábamos hace un momento. Estos dos términos son prácticamente sinónimos si ustedes lo analizan detenidamente. Ambos están tomando el vocabulario de las milicias, por ejemplo, cuando se utilizaba la terminología de sueldo, ¿sí? Soldado, soldada, o salario, asignación de sal. Esa es la descripción de la palabra en su contexto teórico. Hablemos un poco del salario mínimo. El salario mínimo inicialmente tenía como objetivo el de evitar la explotación de la mano de obra femenina e infantil, ¿no? Ese era el principal, uno de los antecedentes que podríamos decir para la fijación del salario mínimo. Y para combatir el llamado del salario del sudor, ¿no? Donde se explotaba al trabajador y se utilizaban largas horas o largas jornadas laborales y agotadoras, ¿no? Y a través de trabajos con bajas remuneraciones. Entonces, por eso es que se crea el salario mínimo. Y resulta que en nuestro país, por ejemplo, se va aplicando esta metodología, ¿sí? Todas las gestiones, donde se establece un salario mínimo, ¿sí? Y se va calculando en base a factores internos y externos determinados por el Ministerio de Economías y también por el Ministerio de Trabajo. Honorarios
Los honorarios son las cantidades de unidades monetarias que se retribuyen a personal que prestan sus servicios profesionales. En todo caso, son los contratos individuales que se suscriben con un consultor individual, profesional experto para percibir sus servicios, estableciéndose el tiempo de duración, el producto o los servicios a percibir, ¿no? Los honorarios a ser cancelados. Y algo muy importante en el caso de los honorarios para los consultores, por ejemplo, si bien es cierto en el caso de un sueldo o un salario, estos establecen, por ejemplo, lo que es el régimen de la seguridad social y el régimen de las pensiones o las cuentas individuales. En el caso de un consultor solamente se especifica a nivel de cuentas individuales y algunas primas por riesgo común, por ejemplo, y el riesgo profesional. Pero no así se establecen otras, como por ejemplo el fondo de provivienda, la seguridad social de largo plazo, mejor dicho, a través de una caja de salud. No aplica para el tipo de los consultores, ¿sí? En nuestro país ese régimen no aplica. Eso es muy importante aclarar y diferenciar. Entonces hablemos un poco de los aportes, ya metiéndonos a la ley de pensiones, que es la ley 065 y el código de seguridad, ¿no? La ley de pensiones tiene como objetivo establecer la administración del sistema integral de pensiones, antiguamente la ley 1732, ¿no? Este otorga a los bolivianos y a las bolivianas en sujeción a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, ¿no? A la administración de sus cuentas, por ejemplo, individuales para la jubilación, las primas por riesgo común y profesional que se establecen por accidentes dentro y fuera del trabajo, ¿no? Podemos decir que este modelo está constituido a través de un sistema integral donde está compuesto por el régimen contributivo, que contempla la prestación de vejez y la prestación de invalidez, las pensiones por muertes derivadas de estos y los gastos funerarios de trabajadores dependientes, ¿no? Entonces, bajo este régimen, todos aquellos trabajadores en calidad de dependencia, ¿sí? Pueden optar por algunos de estos seguros o algunas de estas primas al momento de jubilación, al momento de invalidez, al momento de muerte y al momento de la determinación de gastos funerarios, por ejemplo. El B va a ser el régimen semicontributivo, donde se contempla solamente la prestación solidaria de vejez, la prestación por muerte y los gastos funerarios, ¿no? Dentro del régimen semicontributivo podemos establecer a los consultores que mencionaba hace un momento, ¿sí? Y algunos que aportan de manera voluntaria al sistema integral. Y dentro del inciso C tenemos el régimen no contributivo. En este caso son todos aquellos que no aportan al Estado, pero que sí se benefician de una renta. En este caso podemos hablar de la renta dignidad y los gastos funerarios a través de los mismos, ¿no? Los ancianos mayores de 60 años en nuestro país reciben una renta dignidad que va a derivar de este sistema del régimen no contributivo. Ahora, ¿cómo se alimentan estos sistemas? En el caso del régimen contributivo, cada trabajador y el patrón aporta de manera obligatoria a través de esta ley, ¿sí? En el caso de un trabajador dependiente, ustedes bien saben que se le descuenta un 12.71 que va a estar dentro de esta ley, y en el caso del patrón, en la parte de los aportes patronales, aporta un 16.71 que también están dentro de este sistema. Cuando hablamos del semicontributivo, solamente contempla, por ejemplo, la cuenta individual, las primas por riesgo común y profesional, que son aportes propios que realiza en este caso el trabajador que quiere optar por una jubilación a futuro, ¿no? Entonces, en el caso de un consultor, por ejemplo, a través de la ley 065, en el régimen semicontributivo, él aporta para su cuenta individual, para su prima por riesgo profesional y riesgo común, y la comisión que cobra las AFPs, ¿no? Y en el caso del régimen no contributivo, este se va a solventar necesariamente por el régimen contributivo y por el régimen semicontributivo. ¿Cómo? O sea, existe a través de la nueva ley o la ley 065 un aporte solidario, tanto a nivel del trabajador como a nivel del empleador. Entonces, ambos van a aportar un porcentaje de su salario para solventar lo que es el régimen no contributivo. Es decir, el trabajador dependiente, por ejemplo, aporta un 0.5% de su salario, el trabajador como tal, y el empleador aporta un 3% del total ganado del trabajador. Entonces, más o menos se calcula un 3.5% que se aporta al régimen no contributivo, ¿no? Y repito, ese régimen es para apoyar a los ancianos principalmente. Hablemos del Código de Seguridad Social. El Código de Seguridad Social es el conjunto de normas que tiene como objetivo proteger la salud, ¿no? El sistema de seguridad social.
la salud del capital humano de nuestro país, la continuidad de sus medidas de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas, en fin, para que las personas utilicen de manera adecuada los seguros como tal en un determinado país, ¿no? En nuestro país, el Código de Seguridad Social ya data de hace muchos años, sin embargo, ha existido muchos cambios durante determinadas gestiones. El principal objetivo es solventar y determinar un sistema que permita establecer las mejores condiciones de atención y salud en las especialidades que se requieran para los trabajadores que tengan un régimen de carácter dependiente, ¿sí? O un régimen de carácter laboral. Ahí podemos encontrar los aportes, fíjense ustedes, para los trabajadores dependientes. En el caso del aporte laboral y patronal, por ejemplo, el aporte patronal solidario, como les decía, es 3%, quien aporta el patrón o el empleador. El aporte laboral solidario es del 0.5%, quien aporta el trabajador como tal, ¿sí? La cotización mensual, quien aporta es el trabajador para su jubilación a futuro, ¿sí? El 1.75% por riesgo común para accidentes que ocurren dentro de su actividad como tal. El riesgo profesional, el 1.71% para accidentes que se producen fuera del trabajo, pero que tengan relación con el mismo. La comisión que paga quién va a pagar el trabajador, el 0.5%, y existe inclusive un aporte nacional solidario de dependientes cuando el total ganado es mayor a 13.000, ¿no? Si el total ganado de un trabajador es mayor a 13.000, va a ir en función de ese importe el aportar entre el 1% cuando es mayor a 13.000, entre el 5% cuando es mayor a 25.000 y entre el 10% cuando es mayor a 35.000. Se establece este porcentaje sobre las diferencias del total ganado versus este límite que se tiene, ¿no? Para establecer el 1 o el 5 o el 10%, ¿no? Cuando los trabajadores son mayores de 65 años, por ejemplo, ya no se paga la prima por riesgo común ni la comisión a la AFP. Eso ya se deduce y solamente aportarían la cotización mensual, el aporte patronal solidario, el laboral solidario y la comisión. Y dependiendo del total ganado, el aporte nacional solidario, ¿no? En el caso de los independientes, lo que les mencionaba hace un momento, es en el caso de los consultores, por ejemplo, fíjense ustedes que su porcentaje de aporte es del 12.71%, ¿no? Ahí está cómo aportan. 0.5 para el aporte nacional solidario, 10% para la cotización mensual, 1.71 para la prima por riesgo común, no aportan la prima por riesgo profesional, el 0.5 para la comisión y el aporte nacional solidario va a depender mucho de si su total ganado es mayor a 13.000, ¿no? 13.000, 25.000 y 35.000. Cuando es mayor a 65 años no aporta la prima por riesgo común ni la prima por riesgo profesional, aunque en realidad no aportan ese tipo de primas, ¿no? Y bueno, entonces hasta aquí vamos a concluir la clase del día de hoy referente a aspectos teóricos de la parte de pasivos y específicamente lo que se refiere a la remuneración del personal. Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos hasta otra oportunidad. Gracias.